Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias a usted por estar siempre pendientes de nuestra señal. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa y por supuesto agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el licenciado Jorge Asbun, con quien vamos a hacer un repaso sobre temas de la economía nacional, así como también vamos a establecer un enlace con el presidente de la filial de esta gremial de la Unión, con el licenciado Raúl Castro, con quien también vamos a hablar sobre estos temas. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti y al equipo y buenos días a la audiencia. Bueno, sin duda alguna, me parece, no sé si ya tenemos en conexión también, nos vamos a enlazar más adelante, me dicen. Es interesante conocer cuál es la expectativa y sobre todo también el ambiente que recrea el ingreso de la ley Bitcoin, que de alguna u otra manera pues crea cierta duda, cierta incertidumbre y especialmente en sectores como los que ustedes están representando. Eso creo que sería un buen tema para poder abrir esta mañana y conocer un poco el estado de la economía del país y especialmente el estado de todos sus agremiados frente a lo que podría venir por delante. Claro, mira, nosotros siempre hemos promulgado en la Cámara la innovación inteligente. Es decir, está bien innovar con nuevas tecnologías, nuevas opciones, pero tiene que ser con una metodología y un proceso inteligente que te permita en realidad ser efectivo. Lo que nosotros hemos visto, y por eso nos va a acompañar hoy el presidente de la filial de la Unión en todas nuestras visitas, acabamos de estar en la Unión y en San Miguel, todo el área de Oriente, el recorrido el viernes pasado, esta semana también vamos a Occidente, es que hay incertidumbre, como tú bien mencionas, y recordemos que la incertidumbre es un generador de desempleo, ¿verdad? Cuando hay certidumbre, cuando hay claridad, hay más generación de empleo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es cuidar a nuestros 2.500 socios y a los más de 200.000 colaboradores que trabajan con ellos, tratando de darles un poco de certidumbre, tratando de explicarles qué es un blockchain, qué es un Bitcoin, qué es una criptomoneda, que todas estas cosas, pues obviamente el 90 y pico % de la gente las desconoce, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen te voy a pagar con algo que desconoces, definitivamente eso pues genera alguna incertidumbre. Adicionalmente a eso, el tema de que si es obligatorio o no es obligatorio, pues las autoridades han dicho que no es obligatorio, y eso da algún nivel de tranquilidad. Obviamente todavía está esa duda de la ley en el artículo 7, pero lo que estamos tratando de darle a los socios es algún nivel de certidumbre, un poco de capacitación técnica, para que las ansiedades bajen un poco y podamos, a pesar de las circunstancias del entorno, generar más y mejores empleos. Ok, ¿qué tipo de acercamiento han tenido ustedes como gremial para poder de alguna manera tener con el actor principal, en este caso el promotor, que sería gobierno, y poder lograr dilucidar todas esas o despejar todas esas dudas? Bueno, de hecho, con sus agremiados, ¿no? Sí, de hecho acabamos de enviar hace poco nuevamente una carta a la ministra de Economía, detallándole todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas. Creemos que es importantísimo que cuando se desarrolla nuevamente innovación inteligente, tiene que ver en tomar en consideración a todos aquellos que van a ser afectados en la innovación. Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, ahorita estamos a 15 días, no hay un reglamento, sí es bien importante que se nos muestre ese reglamento, que lo veamos con los diferentes sectores, inclusive el sector consumidor, no solamente el sector empresarial, porque ellos son los que van a usar esa herramienta y si no haces un proceso de facilitación, es bien difícil que evolucione. Que sería algo trágico, porque nosotros siempre hemos dicho que nosotros no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la innovación,
no estamos en contra del Bitcoin. De lo que nos parece que es mejorable es el proceso que se ha llevado a cabo y que pues hubiera sido más fácil una implementación de una manera más programática y más inclusiva, ¿verdad? Ahora, ¿no basta entonces con la serie de medidas que dieron para poder de alguna manera, digamos, sustituir un poco el tema del reglamento? No sé si... ¿O hay que esperar el reglamento? Lo que pasa es que la ley dice que hay una ley y hay un reglamento. Yo creo que ahorita han habido comentarios y clarificaciones que calman un poco las ansiedades y eso es positivo, pero hasta que no esté el reglamento, pues la ley no está acompañada de un reglamento, solo hay comentarios, digamos. Y la ley de nosotros, pues la ley de la República, dice que pues lo que manda es el reglamento y lo que manda es la ley. A ver, traeré a colación un poco las declaraciones que ayer alrededor de este tema me diera el ministro de Hacienda en este mismo programa, en la que él decía, bueno, hay que dejar bien en claro que no es obligatorio. Así es. Que no estará sustituyéndose el dólar y será precisamente todas las operaciones a ser opcional de cada quien para manejar los beneficios pro y contra que puede tener el establecimiento de esta medida. No, eso es excelente y como le digo, esos comentarios son bienvenidos, pero si no lo dice la ley, no lo dice el reglamento, en realidad no es así, ¿verdad? Entonces tiene que quedar bien claro en la ley y en el reglamento, ¿verdad? Eso es lo que se busca, porque sí es muy bueno que haya innovación, sí es muy bueno que se traten de implementar nuevas cosas y nuevas opciones, pero se debe de hacer cuidando las libertades individuales. Si tú en tu negocio no querés recibir pago con tarjeta de crédito, no estás obligado a recibir pago con tarjeta de crédito. Y de la misma manera, si tú quieres innovar y recibir pago con tarjeta de crédito, lo puedes hacer. Y si ahora vas a querer recibir pago con Bitcoin, lo vas a poder hacer de manera opcional, como lo han dicho los funcionarios. A ver, pero en medio o atrás de todo eso hay una comisión y ya vamos a hablar al respecto. Sí. Me voy a trasladar hasta La Unión para conversar con el presidente de la Cámara de Comercio, filial de La Unión, Raúl Castro, para que también nos dé sus impresiones sobre, digamos, ese aspecto que de alguna manera está llamando muchísimo la atención de los sectores como los que ustedes representan. Buenos días, Raúl, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días Ernesto, buenos días Jorge y por supuesto buenos días a todos los televidentes que ven este bonito programa todos los días a través del mundo y sobre todo acá en el país. Muchísimas gracias. Le voy a pedir, esperaría que podamos utilizar audífonos porque pareciera ser que su referencia la está tomando de internet y en el tiempo estamos bastante distantes para poder mantener una fluidez de conversación. Voy a quedarme acá un ratito en lo que corregimos esta situación para no estar un poco, digamos, distanciados de la respuesta o pregunta que yo le formule y luego pues encajamos muy bien en esta situación. Decía, en lo que reparamos esa situación. Tarda en llegar a La Unión el audio. Sí, parece ser. No, lo que sucede es que en el tema del internet hay una distancia entre los tiempos reales y sería bueno que el equipo de producción siempre estuviera atento de decirles de que usen la referencia de aire y para poder tener desde luego una continuidad de esta. Pero a ver, regresemos al tema muy en particular relacionado con el tema del cobro de las comisiones, que es otro elemento importante que surge en discusión, sobre todo cuando se trata de aplicarlo en cada establecimiento comercial. Claro. Mira, ¿qué tienen al respecto de esa información? Lo que hemos conocido y cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, es que sí hay una comisión cada vez que tú pasas de Bitcoin a dólar o de dólar a Bitcoin. Ahora, aquí se ha hablado, falta ver el reglamento, que no va a haber una comisión. Es decir, no se le va a cobrar al usuario una comisión, pero seguramente va a haber algún nivel de comisión que va a absorber este fideicomiso de Bandesal. No estamos claros cuánto, pero sí definitivamente transaccionar en Bitcoin tiene un costo, pues. Tal vez ese costo no se le va a trasladar al usuario, pero sí va a haber un costo que va a asumir ese fideicomiso. Lo que nos imaginamos nosotros, que hemos hablado con expertos nacionales e internacionales del tema, es que Bandesal va a acumular una cierta cantidad de transacciones y después va a ser un canje de volumen más grande de Bitcoin a dólares o de dólares a Bitcoin.
Y esto pues le va a reducir el costo transaccional al fideicomiso, ¿verdad? Es la única opción que nosotros creemos que sería, por ejemplo, viable para que se le subsidie la comisión al usuario, la absorbe el fideicomiso, y recordemos que si el Bitcoin sube, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de utilidad, y si el Bitcoin baja, pues el fideicomiso va a tener algún nivel de pérdida, siempre en los montos de Bitcoin que tenga en depósito, que va a ser solo el monto que va a usar para estar cambiando el día a día, el circulante, ¿verdad? No sabemos qué volumen va a generar esto, pues puede ser poco, puede ser bastante, pero lo que yo creo que la reflexión sana es que si tú quieres hacer un proceso de innovación, es importante incluir a todos los involucrados para que haya una implementación ordenada y no forzada, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, si se hubiera hecho así, tal vez esto hubiera sido mucho más exitoso de lo que va a ser, ¿verdad? Pareciera ser que esto de alguna manera recuerda muchísimo el tema de la dolarización, que entramos en la misma dimensión de la noche a la mañana y desde luego venían todos los acoplamientos y todas aquellas conversiones necesarias. Definitivamente, y fue algo sorpresivo para muchos. La diferencia importante es que el Bitcoin lo creó una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto, que nadie conoce, nadie sabe a dónde está su oficina, quién es, cuál foto es de él. Es un enigma esta persona que creó el Bitcoin. Y el dólar, pues ahí está, Estados Unidos ahí nomás, vea. Aparte era moneda física con moneda física. Entonces, sí estoy de acuerdo que fue un cambio. Por el tesoro, ¿verdad? Es correcto, fue un cambio repentino que se pudo haber hecho mejor. Pero pues Satoshi Nakamoto nadie lo conoce y Estados Unidos de Norteamérica pues todos lo conocemos. O sea, marca diferencia entonces entre ambas importantes, importantes. A ver, hay un elemento importante también. Quiero pedirle al equipo de producción que me informen cuando ya esté listo para poder también irnos con la señal hasta la Unión y conocer las impresiones que tiene precisamente sobre estos puntos que estamos teniendo acá en el estudio central. El gobierno sostiene que con esto se abre un nuevo panorama económico para el país. A ver, ampliémonos un poquito en esta materia. No, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Fíjate que mercadológicamente el anuncio, yo creo que no podés pagar ese nivel de publicidad inicial que se tuvo. Yo lo que creo nuevamente es que si se hubiera hecho un proceso más acompañado de todos los actores, no se hubieran generado todos esos anticuerpos de los economistas internacionales hablando mal del país. Y todos esos anticuerpos que se generaron tienen mucho que ver porque, vaya, si se hubiera hecho un proceso un poquito más abierto, más incluyente, tal vez se hubieran logrado mitigar muchas cosas o muchas dudas antes de que se empezaran a generar esa discusión negativa. Porque al principio hubo mucha discusión positiva, o sea, mercadológicamente puso a El Salvador en el mapa. Ahora, ¿cómo capitalizas esto? Entendiendo que hay riesgos, y lo decíamos en una entrevista anterior, cuando tú abres un puerto, van a llegar comerciantes, van a llegar barcos de carga, pero también van a llegar piratas. Entonces, ¿cómo protegemos a la población de las estafas y de todos estos piratas? Eso es parte de las cosas que pues deben de ir en un reglamento, en todas las normativas colaterales, y es positivo que haya un cambio de enfoque y que todos estos procesos sean procesos más abiertos, más inclusivos, para que se mitiguen dudas y riesgos que después, como pasó por ejemplo en el tema de la ley del Seguro Social, se presenta una ley y se retira al par de días. Al hacer un proceso incluyente, al hacer un verdadero proceso de formación de ley, cuando tú incluyes a todos los actores, pues al final el resultado, claro, cuesta un poquito más, dialogar cuesta un poquito más, pero al final el resultado es mejor. Por eso siempre hemos dicho, la asamblea se llama la Casa del Pueblo, no solo porque nosotros con los ciudadanos elegimos a los diputados, sino que porque llega el pueblo a discutir qué es lo que se va a hacer en la vida común, a ser consultado. Ok, ya vamos a hablar sobre el tema de las reformas a la ley del Seguro Social, que es interesante el punto que usted menciona, ¿verdad? Sobre todo para haberse discutido con anterioridad, haberse analizado y no precisamente presentado todos aquellos puntos álgidos que de alguna manera se volvieron controversiales y que llevó a todos los trabajadores o a un grupo de los tantos sindicatos que tienen a pronunciarse y llevar entonces a las autoridades a retirar de la Asamblea Legislativa
ese estudio de reforma que habían presentado, esa propuesta de reformas como tal. Me dice que ya está listo también la unión, don Raúl Castro, presidente de la filial de este departamento. Ahora sí nos escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ok, gracias a ustedes también. La verdad que es interesante la discusión de estos problemas y sobre todo que se vea a nivel nacional, porque normalmente siempre hemos estado acostumbrados que en la zona central y en la capital se discuten toda esta serie de situaciones y a las provincias o a los territorios y sobre todo a la zona oriental, que nosotros como miembros de esta región siempre hemos considerado que nos han visto como de Lempa para acá, como otro país, y es importante eso, la participación y sobre todo la incidencia que se pueda tener para este tipo de situaciones que vengan a mejorar el destino de nuestro país. ¿Cómo están examinando sus agremiados o todos los comerciantes, los industriales del departamento, este tema relacionado con el Bitcoin, especialmente cuando se trata de establecer nuevos parámetros que vendrían a cambiar un poco la modalidad en el mercado? Claro, la verdad que tú sabes que la evolución que se ha venido dando con la tecnología, eso permite también que los jóvenes sean los primeros que se introducen y después ya los con mayor madurez y por supuesto las personas de mayoría de edad son los últimos. Sin embargo, creo que esos pasos se tienen que dar siempre y cuando se conozcan las rutas y sobre todo el destino a llegar. Una situación en este caso particular del Bitcoin en El Salvador es el hecho de que la creación de estas criptomonedas siempre se ha hecho con el objeto de mantener alguna independencia de los estados. Esa ha sido como la parte principal de la creación de las criptomonedas. Y hoy que el país, o sea, el estado como tal, está asumiendo ese rol, pues deja mucho que ver, sobre todo de aquellas personas que lo entienden y que lo logran analizar. Sin embargo, eso no quiere decir que si se establecen las reglas o las reglas del juego correspondientes para este tipo de situaciones, no había ningún problema, pienso yo, porque la verdad que, como te digo, vamos evolucionando y las cosas cada vez van a ir cambiando. El problema en este momento es el desconocimiento que existe de cuáles van a ser verdaderamente esas reglas del juego, porque la ley, si la entendemos, la analizamos, la leemos, la entendemos y la comprendemos, nos dice unas cosas, pero los discursos que se están dando a través de los diferentes funcionarios es otra, pero no establecen verdaderamente esa regla de juego y tomando en consideración que este país ya tuvo una experiencia con la ley monetaria que se dio hace aproximadamente 20 años y a los días la estaban cambiando y prácticamente se dio una ley donde iba a haber un bimonetarismo, pero tú te diste cuenta que a los pocos meses los colones empezaron a desaparecer. Sí. Y a pesar de que había una ley establecida, desafortunadamente, considero yo que para nuestro país en alguna medida fue alguna ventaja. Claro, en otras condiciones, pues el incremento de la vida no dejó de incrementarse. ¿Temen ustedes entonces que la historia se repita? Pues con relación al ejemplo de la ley monetaria que usted ponía, ¿verdad? De que en su momento terminó más predominando el dólar que el colón, ¿no? El problema son los resultados, ¿verdad? Porque es una cuestión única. Es decir, en el mundo entero, el único país que está asumiendo esa situación es El Salvador. Los otros países no, claro. Es una decisión muy individual de cada persona de poder poner en inversión, poner al azar, como decíamos, este tipo de mecanismos, probablemente buscando un futuro mejor, pero eso es incierto, porque las condiciones no están dadas y la muestra es que esta moneda es fluctuante a diario, quizás no a diario, sino que minuto a minuto. Entonces, qué bueno sería que todo fuese en ganancia, ¿verdad? Porque el país lo necesita, todos lo necesitamos. ¿Qué tal si un empleado de estos que están ganando el salario mínimo invierte $200 hoy y a fin de año tenga 1,000? Qué bueno sería. El problema es que hoy meta $200 o tenga $200 en el Bitcoin y a fin de año solo tenga $10. Ya no va a tener ni siquiera para comprar el pollo para poder disfrutar con sus hijos el fin de año.
Ok, hay un ejemplo de uso y aplicación de la moneda de una zona muy característica turísticamente hablando, como es el caso de la zona de El Tunco, de la zona esta del Zonte, con respecto a la zona en la que usted reside, que es eminentemente portuaria, que es eminentemente turística. ¿Podría ser esto digamos, una ventaja para poder desarrollar e ir conociendo precisamente en qué consiste esta nueva modalidad del curso de la moneda? Definitivamente eso puede ser unos buenos parámetros que los pudiera poner a la luz pública. El problema es que se ha tratado de ver desde el punto de vista publicitario, no desde el punto de vista real. Okay. A mí me gustaría conocer las experiencias propias de cada uno de los usuarios de la moneda y sobre todo la gente que la ocupa ahí, el vendedor de minutas, el que tiene restaurante, el que vende la yuca frita. ¿Cuáles han sido sus resultados, ¿verdad? Su experiencia vivida con este tipo de situaciones y cuáles son las ventajas, pero que lo hicieran desde el punto de vista informativo, ¿verdad? De comunicación, no desde el punto de vista publicitario, para tratar de incidir en una situación que se está a las puertas de comenzar. La verdad que es una situación real, ¿verdad? Que nos preocupa, definitivamente sí nos preocupa, pero que de alguna manera si hay que dar ese salto, se va a tener que dar. A ver, me decía el señor Jorge Asbun, presidente de la Cámara Central, de la Cámara de Comercio, que si bien es cierto, y como todo depende muchísimo de este aparatito que tenemos acá, ¿verdad? Y una computadora, digamos, fija, de escritorio, todo depende, no todo depende precisamente de tenerlo como tal, sino más bien de conocer la aplicación como tal, porque yo creo que ese es un punto medular que me lleva a preguntarles a ustedes. ¿Debería entonces ya en este momento, a pocos días de entrar en vigencia lo que es la ley, tener una fuerte campaña de orientación educativa sobre cómo verdaderamente hacer uso? Aunque ya lo explicaron, pues que es fácil a través de una aplicación, bajándola y luego entrar a crear a través de Chivo Wallet, ¿verdad? Pero son cosas desde luego nuevas, novedosas, que como dicen los profesionales, ¿verdad? Todo lo nuevo trae ciertas dudas y a veces resistencia al cambio. Jorge. No, definitivamente el tema de la capacitación y la inducción en cualquier tipo de innovación, ya no se diga en algo tan delicado como el dinero, es sumamente importante. De hecho, uno de los argumentos que siempre hemos mencionado es en el Zonte, por ejemplo. Si esa opción era tan excelente, ¿por qué no se expandió al resto del país de una manera orgánica? Ese es algo que debemos todos de preguntarnos. Aparte, ¿quién fue esa persona? No sé si sabías que hubo una donación de Bitcoin al Zonte y eso fue lo que empezó todo ese movimiento ahí. Es como que te digan el gobierno, mira, te vamos a enseñar a usar Facebook y te vamos a enseñar a instalarlo en todas las celulares. Yo creo que si le conviene a la gente lo va a adoptar. Claro, lo que creemos que debió haber, en vez de una ley Bitcoin, es una ley de fomento de nuevas tecnologías. Entre ese fomento de nuevas tecnologías deben estar las criptomonedas porque son una realidad. Sí. Son algo que cada vez se ve más cerca, inclusive en las llamadas monedas fiat, las emitidas por gobiernos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de un criptodólar, es decir, el mismo dólar, solo que ya de una manera 100% digital, sin haber impreso ese dólar. Claro, con un correlativo, con un respaldo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que viene, sí es algo que es importante que conozcamos como población, y una ley de fomento, y definitivamente, ya sea con la ley Bitcoin actual o con una ley de fomento, si hubiese sido el caso, la educación es esencial, ¿verdad? Esencial, ¿verdad? A ver, ¿cómo ya se han hecho los primeros, digamos, reuniones, me decía Jorge, con los sectores cercanos a ustedes, con sus filiales y sobre todo también con sus socios? Pero ¿hasta qué punto verdaderamente existe un, digamos, conocimiento práctico
de lo que ha sido esto. Decía don Raúl de que sería bueno conocer la experiencia, incluso, perdón el término, de un comerciante de minutas, ¿verdad? Precisamente para saber realmente los costos, los beneficios que esto trae. Porque en medio de todo esto está el tema de la comisión. Regreso de nuevo al tema de las comisiones, que en algún momento, si no hay quien la aplique, pero algunos economistas sostienen de que a lo mejor va a ser siempre ese subsidio o esa parte que va a tener que ser aportada por, en este caso, el gobierno, y de la cual representa al final terminando siendo dinero que surge de las finanzas públicas. ¿Qué piensan al respecto? A ver, Raúl y Jorge. Bueno, quizás un poquito antes de contestar la pregunta, agregar algo de lo que hablaban acerca de algunas deficiencias. Y tú decías, esa experiencia, poderla replicar acá en la zona. El problema también es no solo lo del teléfono que tú mencionas, sino a veces es la señal, la disposición que pueda haber de señal, porque no todas las empresas que distribuyen señal de internet llegan con la misma intensidad a cada una de estos lugares, y sobre todo en las zonas costeras, que es donde pues están todas las áreas turísticas principales aquí en la zona oriental, pero sin embargo también tenemos áreas de montaña que esperaríamos se desarrollaran, ¿verdad? Al tener muchas visitas. De hecho, nosotros acá en La Unión ya hay un área en el volcán de Conchagua que se ha desarrollado mucho, pero allá hay problemas de señal, ¿verdad? Entonces, esa sería una dificultad. Ahora, con respecto a lo otro, quiero decirte que la verdad que cada uno ha tratado de buscar respuestas a esto. El problema es que hay una respuesta generalizada del uso de la criptomoneda, pero específicamente de lo que va a ser el Bitcoin en El Salvador, no tenemos más que los 16 artículos que se postularon en la Asamblea Legislativa, pero de ahí más no hay nada. O sea, hay una serie de interrogantes, como en el caso de que tú tengas una situación de litigio por este tipo de accionar contra otra persona, ¿a dónde lo vas a demandar? ¿Bajo qué documentación o qué archivos vas a tener que llevar el teléfono para decirle, mire, yo le hice una transacción por esto, pero no recibí, por lo cual estaba pagando? Entonces, consideramos que hay algunos vacíos que se deben de cubrir, ¿verdad? Deben estar cubiertos si todos estamos sometidos. El ser humano siempre ha tratado de sobrepasar o sobreponerse a las condiciones de su hábitat, ¿verdad? O sea, entonces no digamos para una situación de esta naturaleza, pero sí tienen que estar las reglas del juego totalmente establecidos para poder saber hacia dónde vamos a llegar. Tú sabes bien y todo el mundo sabe bien que en esta situación estamos a 15 días, o a menos de 15 días diría yo, para poder iniciar esta situación. Sin embargo, el desconocimiento hay, y sobre todo de personas como nosotros que de alguna manera lideramos algunas situaciones, no digamos el de a pie, ¿verdad? Por decir algo, el ciudadano de a pie, que su interés no es estar pensando qué va a pasar con el Bitcoin, sino que su interés principal es ver cómo gana el sustento diario para él y para sus hijos cada día. Entonces, aquí creo yo que el gobierno tiene ese compromiso de en estos días poner a disposición toda la información para que esto en realidad sea algo de lo cual el presidente ha establecido que puede ser un futuro para nuestro país, pero que no sea solamente como que lo veamos como un riesgo. Ok, interesante. Me están pidiendo una pausa comercial. Hablando del oriente del país, hablando de la Unión, Raúl, la Unión se pelea el segundo a tercer lugar por departamento que recibe más remesas al año, ¿verdad? Ese es uno de los, digamos, ítems que plantean estudios formales, por ejemplo, del PNUD, que establece que la Unión es uno de los departamentos que recibe más remesas. El gobierno sostiene que las remesas serán una de las principales beneficiadas precisamente con la diáspora a partir de la utilización de esto. ¿Cuál es también ese examen que ustedes han hecho alrededor de este tema? Y quisiera también hablar precisamente de otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la aplicación del salario mínimo, que lo mencionaba muy bien ambos,
y sobre todo cuando se trata de ver costos operativos versus el movimiento de la economía actual. Vamos entonces a la pausa y regresamos con más. Por supuesto, vámonos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, recuerde usted que más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron libera tu potencial. Gracias a Texaco con Tecron, nos vamos entonces también desde la Unión hasta el sector de la Avenida Jerusalén para conocer el tráfico a esta hora de la mañana en tiempo real, 7 de la mañana con 1 minuto. Así está para que usted pueda apreciar cómo está la circulación vehicular y de esa manera pueda desplazarse o no por esta zona. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el reporte de tráfico. Recuerde, no le ponga límites a su motor, póngale Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente. Conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Asbun, acá, y por supuesto también con el presidente de la filial del Departamento de la Unión, Raúl Castro. Y estamos precisamente como antesala haciendo una valoración, un examen de cómo está este sector importante del comercio y la industria en nuestro país frente a esta nueva modalidad de ingreso de la moneda del Bitcoin y sobre todo también cuando estamos a escasos días para que entre en vigencia. Decía que uno de los elementos importantes en todo esto está el tema de las remesas y hacía reflexión de que hay estudios como por ejemplo el PNUD y otros que conocemos, donde la Unión, por ejemplo, es uno de los segundo o tercer departamentos de que mayormente reciben remesas en el país. Y uno de los planteamientos que hace el gobierno es precisamente de que en el tema de remesas es cuando más se van a ver beneficiados con el uso del Bitcoin. ¿Cuál es el examen o la radiografía que tienen con respecto a este tema ustedes? Jorge. Definitivamente, tú has dicho algo muy importante y es el hecho de que los hermanos en el exterior han hecho sostenible, diríamos, la economía, no solo en la Unión, sino en la zona oriental, ya que por algunas medidas de los gobiernos anteriores y por la misma situación crítica que se vive en el conflicto, muchos de nuestros coterráneos acá de la zona tuvieron que emigrar, tomando en consideración que la zona oriental es donde mayor incidencia tuvo el conflicto. Por un lado, y por otro lado, pues de alguna manera el deterioro de la economía propia, es decir, la agricultura, la ganadería, tomando en consideración las aperturas que se dieron para las importaciones de otros productos y el encarecimiento en alguna medida de la producción, de los procesos de producción en nuestro país, es que prácticamente la economía, desde ese punto de vista, desde la generación propia, se ha visto disminuida. Sin embargo, los amigos, los hermanos en el exterior, la diáspora nuestra, ha hecho sostenible esta situación y eso lo muestran los resultados, ¿verdad? Hoy en la pandemia, la verdad que las remesas se incrementaron en un 20% y eso fue de alguna manera lo que hizo posible que la situación crítica que se vivió durante la pandemia no alcanzara mayores consecuencias. Ahora, con respecto a las remesas y al Bitcoin, pues la verdad que ese es el meollo de la situación, ¿verdad? Si verdaderamente los que van a enviar conocen con exactitud el uso de la criptomoneda allá, porque yo sé que muchos, de alguna manera, hoy sobre todo los que están en proceso de retiro, están como jugando a ganar, invirtiendo, y te lo digo con conocimiento de causa, tengo muchos amigos, familiares, que están haciendo eso, pero es un dinero que ya lo tienen ellos. Uh-huh. Si lo pierden, si lo ganan, pues igual ellos tienen para comer el siguiente día, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una parte de su dinero el que están poniendo en inversión, corriendo ese riesgo de ganar o perder. Uh-huh. El problema es si los que están acá van a tener el conocimiento y las capacidades y sobre todo la tecnología apropiada como para poder hacer eso. Si no, van a tener que hacer lo mismo, moverse
a las ciudades más grandes, ¿verdad? Para poder, primero, tener acceso a Internet y segundo, para que alguien les explique cómo pueden hacer la descarga, o mejor dicho, la transferencia de los fondos que le puedan enviar. Todos volvemos a lo mismo, es al desconocimiento real de cómo es que esto va a funcionar desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista legal. Por eso hacía yo la reflexión de forma muy atrevida. Creo que es importante una campaña previa de manera muy fuerte, educativa, a través de medios, a través de una campaña publicitaria que le permita al salvadoreño realmente estar muy bien familiarizado con la aplicación de esto. A ver, para cerrar el ciclo, ¿qué recomendaciones entonces daría con relación al tema del Bitcoin? Porque quiero pasar a conocer también el tema del salario mínimo con ustedes, aprovechando la presencia esta mañana en esta primera parte del programa. A ver. Bueno, lo que hemos dicho es que no estamos listos, no hay un reglamento, ya se está acabando el tiempo y la ley pues entra en vigencia el 7. Entonces creemos que lo prudente para afectar lo menos posible a las empresas, ya que no va a haber un cambio en la ley, es que haya una prórroga de 60 días desde que entre en vigencia el reglamento. ¿Por qué? El punto o el meollo del asunto, como bien mencionaba Raúl, es la educación, la formación, la capacitación. Entonces, si lanzamos esta tecnología sin un debido proceso, la vamos a quemar. Te mencionaba fuera de aire que es una buena tecnología. El problema es que tú tenés que hacer una implementación adecuada, con buen proceso. Ahorita lo que se ha generado por el mal proceso que se ha llevado es un rechazo. Lo que deberíamos de hacer es sentarnos, hacer un buen plan, darle la información a las gremiales y a los diferentes sectores para que puedan en realidad empezar a ayudar a capacitar a la gente. Porque sí, definitivamente no estamos listos. Yo creo que no tener un reglamento en algo tan importante 15 días antes, pues ya estamos tarde. Eso tuvo que haber estado 30 días después de que entrara en vigencia la ley, es decir, hace 60 días. Pero bueno, las cosas son lo que son. Nuestro deber es proteger a nuestros socios y tratar de guiarlos ante todas estas situaciones difíciles que el entorno nos brinda. Y vamos a sacarlos adelante, pues, porque esa es nuestra labor, a pesar de las malas circunstancias. A ver, veamos el pulso de la gremial en filial, en la Unión, para el cierre de este punto. Definitivamente, creo yo que, como te decía, este salto, si ya está escrito en la ley, va a haber que darlo, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía en general, pues de alguna manera, adquirir esos conocimientos para poder hacer el uso respectivo de esta criptomoneda. Pero han dicho dos cosas muy importantes. Jorge decía que den 60 días de prórroga y tú, Ernesto, decías algo. Hay que hacer una campaña publicitaria agresiva para que pueda llegar hasta el último rincón de nuestro territorio y que todos los ciudadanos conozcan en realidad cuál va a ser el mecanismo correcto para poder hacer uso de esta criptomoneda. A ver, a días de haber entrado en vigencia el tema del incremento del salario mínimo, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen al respecto? Veamos, comencemos con la Unión y luego pues lo vemos desde la perspectiva desde la gremial en términos de impacto. Bueno, la verdad que quizás hablar de que los salarios, las mejoras de los salarios de acuerdo a los costos de la vida era quizás una deuda que existía, ¿verdad? Porque el ciudadano común, con los incrementos que se dan, prácticamente difícilmente lograba salir adelante para cubrir la canasta básica. Sin embargo, el problema mayor no es probablemente en la parte formal, ¿verdad? Porque de alguna manera todo el que tiene una empresa estrictamente formal debe de conocer sus ingresos y sus egresos y en base a eso manejar su operatividad. El problema mayor estriba en la gente informal, que no va a poder ni siquiera cumplir o hacer cumplir esta situación, y entonces al haber un incremento en los salarios hay un incremento en la canasta básica. Eso significa que el problema va a mantenerse con este tipo de personas porque no hay un control, no hay una regulación. Tú sabes,
el sector informal es el de mayor crecimiento en nuestro país, producto de la falta de inversión, la falta de creación de empleos formales. Y el día a día sale alguien que perdió su trabajo y empieza, el salvadoreño es muy creativo, empieza a inventarse algo para poderse ganar ese pan diario. Gracias a Dios, algunas veces eso le mejora sus procesos, o mejor dicho, su emprendimiento le mejora y él se ve en las necesidades de contratar personal, pero ese personal no va a ganar el salario mínimo, no van a ni siquiera, ¿cómo se llama? Por decirte algo, un 70-80% de lo que se paga actualmente, no digamos con este incremento, esas personas se van a mantener bajo ese mismo estatus y supuestamente la dificultad por la cual se está buscando una solución al incremento del salario mínimo para suplir la canasta básica va a mantenerse o va a continuar. ¿Por qué no mejor se hacían otro tipo de mecanismos para que la economía de nuestro país y sobre todo los ingresos al Estado se mejoren? Y es de ir viendo cómo colaboran el Estado para poder en estas empresas informales darles la seriedad posible y por otro lado mejorar la inversión para que este país pueda poder salir adelante. Interesante. Voy a regresar un poco al tema del Bitcoin por un comentario que me hace Paul Steiner, presidente de Conamipe, que me parece que es interesante conocerlo, sobre todo porque fue en el abordaje mismo que hacíamos la mención de la necesidad de contar con un reglamento que permita conocer la parte operativa, que creo que es sustancial a la hora de darle el curso de manejo en el mercado. Y dice él, Jorge, el BCR publicó hace más de una semana normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley Bitcoin para consulta popular en su sitio web. No es cierto que no haya reglamento. No sé si reglamento es una cosa o norma es otra cosa. No sé, pero la norma es para los que van a generar el wallet. No es para el usuario ni para el comercio. De hecho, se había hablado de un chivo wallet empresarial, la cual hasta este día no hemos conocido nada al respecto. Ok, vamos Jorge, a ver, el examen, a días pocos, ¿qué? Estamos hablando de 20 días, 21, 24 días de haber entrado en vigencia el tema del salario. Sí, mira, como siempre decimos, la incertidumbre es igual a desempleo. Entonces, lo que tú tienes que darle es certidumbre a las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Y nosotros siempre hemos propuesto un programa del salario mínimo similar al que se tiene en Honduras, en el que hay incremento todos los años en base a la inflación, pero no hemos tenido eco con gobiernos anteriores ni con este. Nosotros sí creemos que tiene que haber un ajuste programado y correcto y justo año con año del salario mínimo. ¿Por qué? Porque un incremento del 20% definitivamente, de acuerdo con Raúl, era necesario hacerse, se debe haber empezado hace ratos, pero con todas las empresas, decirles que en 30 días su planilla se va a incrementar un 20% es muy difícil porque genera incertidumbre, especialmente en los que tienen contratos hacia afuera. Yo creo que hay que seguir los debidos procesos. El problema del seguro social, el problema del Bitcoin, el problema del salario mínimo, son problemas que de raíz lo que tienen es que no se ha seguido el debido proceso. Hay un proceso del salario mínimo que debe ir al Consejo del Salario Mínimo, debe haber una discusión técnica, debe haber un análisis, un sustento, y todo eso no se está haciendo, pues. Entonces, sí, estamos de acuerdo en que debe revisarse el salario mínimo. Hemos propuesto en el pasado y seguimos proponiendo una reforma a la ley del salario mínimo que permita un incremento anual en base a elementos de inflación y demás. Y lo que hemos tratado de hacer nuevamente es proteger los empleos, tratando de orientar a los socios de la mejor manera al tema del subsidio del salario mínimo. A ver, pero ¿qué impacto ha tenido la subvención precisamente para este tipo de planillas con este fondo que se creó a través de Bandesal? Porque ese es otro elemento que también viene, de acuerdo a la versión oficial, a sopesar o a equilibrar un poco el impacto o el temor que tenía. Por supuesto, ese subsidio va a ayudar este año. El otro año obviamente ya no va a estar el subsidio y vamos a ver cómo le vamos a ayudar a los socios en ese momento. Y ahorita lo que hemos tratado de hacer es apoyar a los socios y guiarlos en el tema de cómo incluirse, cómo inscribirse en ese fideicomiso
Acordémonos que el dinero les va a llegar unos 20 o hasta 30 y pico de días después de haber pagado la planilla. Entonces estamos tratando de asesorarlos en otra forma de hacer más productivos, más eficientes, porque lo que pasa, Ernesto, es que la gente que tiene 6 colaboradores, o para redondear, alguien que tiene 10 colaboradores, lo que dice es, mire, yo no puedo financiar el incremento ni 30 días, ni una sola quincena lo puedo financiar. Entonces mejor pues voy a quitar a 2 personas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es decirles, no, mira, te vamos a ayudar a inscribirte en este tema del subsidio, te vamos a explicar cómo puedes ser más eficiente en tu negocio con este webinar, con esta asesoría. Por ejemplo, si es un restaurante de comida rápida, de qué manera pueden hacer más eficientes los procesos para reducir costos. Y que el ahorro de ese 20% no sea quitando gente, sino que sea haciendo más eficientes las empresas. Y aparte de eso, también entiendo que el Ministerio de Trabajo dicta de que no puede ser una persona quitada bajo ese argumento porque está el tema del fideicomiso. No sé, pero lo escuché así decir. La ley pues no ha cambiado. Ok. Tú tenés que darle todas las indemnizaciones de la ley, pero lo que nosotros creemos es que debemos de fomentar el empleo, no el desempleo. Claro. Por eso la sugerencia siempre a los socios es ayudarles a que se inscriban al fideicomiso para que reciban ese subsidio y ayudarles también a ser una mejor empresa más productiva para que el ahorro no venga del lado del empleo, venga del lado de los procesos, de las mejoras, de los nuevos productos, etcétera. Raúl. Definitivamente, yo creo que hay que innovar y hay que ser eficientes las empresas para poder salir adelante. Ya lo dijo Jorge, este año el gobierno va a cubrir ese incremento. Sin embargo, nos da la oportunidad a nosotros como empresa para poder desarrollar mecanismos que nos permitan el próximo año poder cumplir con todas estas obligaciones de ley. Ok, voy a hacer una pausa, regreso para cerrar el ciclo de conversación con ustedes y hablamos un poco también del tema de la reforma al Seguro Social que mencionó en 2 ocasiones el presidente de la gremial. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Aprovecho para invitarles a ustedes a que participen y puedan, desde luego, ganarse, ¿verdad? Uno de los 2 vehículos que estará rifando Coaspae Innova. Para eso le invita a que participe y gane aperturando depósitos a plazo fijo por $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. También tiene otra oportunidad y es que por abrir un ahorro programado Innova, usted con $100 y $100 más en aportación, recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Bueno, veamos un poquito, porque lo oí mencionar en 2 ocasiones el tema de la reforma a la ley del Seguro Social, que como preámbulo tuvo la presentación de un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa, pero luego de una, denuncia de trabajadores, de protesta de trabajadores del Seguro Social, esta fue retirada el día de ayer. Y esta reforma contempla una serie de situaciones que sin duda alguna no eran de la plena satisfacción para estos sectores al no haber tenido las consultas o diálogo pertinente. Sí, como sabes, por ejemplo, tu servidor o Raúl de la Unión, somos voluntarios. Nosotros tenemos empresas y tenemos colaboradores en el Seguro Social. No nos queda duda que hay áreas de mejora en el Seguro Social, es perfectible. Hay muchos problemas de servicio, atraso, falta de medicamentos, etcétera. Entonces, cualquier reforma debe ir en virtud de mejorar esos elementos. Volvemos a lo mismo que hemos venido hablando. Mira, si tú no haces un debido proceso, un proceso abierto, transparente de consulta, de construcción de ley, pasa lo que pasó con esta reforma, pues, que se trató de hacer y obviamente pues hubo un rechazo contundente. Yo creo que tenemos que buscar ser más inclusivos y no más exclusivos, en el sentido de no excluir a los sindicatos, no excluir a las empresas, y los entes tripartitas deben de trabajar, como dice tu programa, diálogo, deben de dialogar, porque no tiene nada de malo estar en desacuerdo, siempre y cuando tú tengas la madurez de sentarte a dialogar y con la claridad que no sos dueño de la verdad. Entonces, debe de haber un cambio en los procesos, en las implementaciones de todas estas medidas
que puede ser que muchas tengan buenas intenciones, pero si no se hacen de esa manera transparente, clara, pues acaba pasando lo que pasó ayer, ¿verdad? Ok, ya el tiempo se nos agotó porque voy a conversar con el ministro de Salud. Buenas noticias para los salvadoreños, pero también eso significa no bajar la guardia, que es precisamente que ha bajado el número de personas y de contagios en temas del COVID-19. Buenas noticias. Vamos a hablar con él ya en minutos. Solo para cerrar este ciclo, ¿qué motivos llevaron a la salida de la gremial de su director ejecutivo Federico Hernández? Porque se ha corrido mucha, digamos, información en cuanto a recibir presiones para haberlo retirado de la... Cuéntenos un poquito. No, para nada, para nada. Nosotros no estamos abiertos a ninguna presión. No, Federico es una persona de gran valía, le tenemos mucho aprecio. Estuvo 12 años en la Cámara, hizo una gran labor. Estoy seguro que va a ser una excelente labor a donde se coloque. La Junta Directiva recibió su carta de renuncia. Y él tiene proyectos personales que te podrá comentar y nuevamente no tenemos nada más que agradecimientos y buenas cosas que decir de él. Es una persona firme, clara en sus principios y nunca dejó de hacer su labor de una manera extraordinaria en la gremial. A ver, ¿no hubo ningún tipo de presiones por el rol anterior que él jugó o, digamos, posturas que en algún momento se asumían? Para nada, y si las hubiera habido, no las hubiéramos ni aceptado ni recibido. Ok. Quiero agradecerle, Raúl, hasta la Unión, hasta el frío departamento de la Unión, ¿eh? Hay mucha lluvia hoy, ¿verdad? Hay mucha lluvia. Estuvo lloviendo anoche, claro. Hay un sistema que está predominando fuerte en la región. Muchísimas gracias y qué gusto tenerlo esta mañana. Gracias a ustedes también. Y aquí estaremos siempre a la disposición para poder dar nuestros comentarios del quehacer nacional. Gracias, cómo no, Raúl Castro, presidente de la Cámara de Comercio filial La Unión, con nosotros, y Jorge Apunacá, presidente de la Cámara de Comercio. Gracias por habernos acompañado, Jorge, le agradezco muchísimo. Gracias, Raúl, gracias, Ernesto, por la invitación, y pronto tendremos una encuesta regional de la situación económica para ver cómo van las empresas, especial las MIPYMES, ahí te vamos a buscar. Con muchísimo gusto, ahí estamos, a la orden. Cuando regresemos, el ministro de Salud con nosotros también, dándonos información y actualizándonos sobre la situación de la pandemia del COVID-19. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, está para actualizarnos precisamente con relación a temas relacionados con COVID-19, las donaciones nuevamente que hemos tenido este fin de semana de más vacunas, ¿verdad? Y sobre todo también de otros temas relacionados con la atención a la población. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá e informar a la población salvadoreña sobre pues todos los eventos ante el COVID-19 y por supuesto estas situaciones de salud pública tan importantes. Ministro, se recibieron más vacunas. Seguimos siendo un país con una cobertura completa. ¿Cuál es el valor numérico que tenemos ahora de cobertura en la población, sobre todo por esta constante donación de vacunas que tenemos o compras versus comparado con el resto de la región centroamericana? Sí, el último día tuvimos la llegada de 120.530 vacunas más. Eso suma a la fecha ya 10.411.500, un poquito más de 500 vacunas, que son 10.411.500 vacunas. Al territorio esto ha estado distribuido en la llegada de 20 lotes de la compra nacional, 9 lotes distribuidos en 2 donaciones y por supuesto 7 de la compra global o COVAX. Con lo cual ya a la fecha tenemos cerca de 10.5 millones de dosis en el territorio que nos permite tener esa facilidad de la vacunación. Gracias a todo el esfuerzo y a la planeación, a la anticipación, a tener esa visión por parte del presidente, ya estamos colocando 5.700.000 dosis. Estamos hablando de que por semana estamos alcanzando cifras que llegan casi al 500.000 de vacunas aplicadas por semana. Es un dato muy importante. Estamos hablando de cerca de 98.000, 96.000 vacunas por día
en lo que estamos observando en las últimas semanas, lo cual nos dice esa velocidad de crecimiento que está teniendo El Salvador con relación a la estrategia de vacunación. Y es por eso que se está siendo reconocido El Salvador a nivel internacional. Lo mencionan varias de las revistas internacionales, lo mencionan varios de la comunicación a nivel internacional, y eso ha sido precisamente el trabajo de todos los salvadoreños asistiendo a recibir su vacuna y de toda la primera línea y por supuesto de todo un gobierno enfocado en salir adelante ante el COVID-19 con la estrategia más importante que es la vacunación. A la fecha llevamos 3.362.000 dosis de primera dosis aplicadas, un poco más de eso, y 2.338.000 esquemas completos. Eso es un dato importante. Yo mencionaba hace un par de semanas cómo ese dato de la primera dosis cada día iba a irse invirtiendo, en el sentido de que observábamos de primera dosis un montón y observábamos de segunda dosis una cantidad menor. Si ustedes se dan cuenta, hoy podemos estar observando cómo se está dando esa inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera dosis está reduciéndose su cantidad y la segunda dosis se está acercando a los datos de primera dosis. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estamos avanzando en la población que está recibiendo esa segunda dosis. ¿Y por qué estamos avanzando? Precisamente porque la primera dosis dista o tiene una distancia de la segunda dosis de aproximadamente 21 días para Pfizer, de 28 días para cualquiera otra de las vacunas, y en algunos casos que puede llegar hasta las 10 a 12 semanas, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ustedes pueden observar cómo vamos avanzando. 98.624 es el total diario aplicado. Si nosotros sacamos la sumatoria, y esto ha sido un promedio, a la semana estamos alcanzando casi las 500.000 dosis de lunes a viernes, que es lo que el esquema de vacunación o la aplicación de vacunas en el territorio se está realizando, y eso es un dato importante. Estamos cerca de alcanzar 1.200.000 PCR realizadas, que nos permite estar contabilizando esos casos confirmados por día y que nos permite tener ese análisis importante. Desgraciadamente hemos perdido la vida de 2.855 vidas, y definitivamente eso nos hace recordar la gravedad de esta enfermedad y seguir luchando por mantener el menor número posible de casos confirmados. Pero quisiera que observáramos un dato importante, y es el dato de los casos confirmados por día. Esa gráfica que nosotros tenemos día a día, podemos observar, ha tenido una leve disminución, y no solo una leve disminución, sino que podemos prácticamente... ¿Es esta, ministro? No, bajemos un poco. Vamos a bajarla. Otro poco. Vamos a otra lámina. La siguiente de esta. La siguiente. Es correcto. Okay. En esta gráfica ustedes pueden observar en los casos confirmados por día cómo observamos un incremento, y ese incremento lo vimos a partir de mayo, ¿verdad? En el cual estábamos observando que había un incremento de la cantidad de casos que salió del parámetro, ese parámetro que manejábamos, que iba desde aproximadamente 170 casos en promedio, ¿verdad? Que pasamos desde 150 a 170 casos. Posterior a eso observamos una tendencia de crecimiento que llegó arriba de los 300 casos en algunas de las ocasiones, 303 casos para el día 10 de agosto, ¿verdad? Con 330 casos, y hemos observado una tendencia de estabilidad y una tendencia de disminución. El día 19 con 270 casos. Ahora, lo interesante es que ustedes pueden observar que el crecimiento no paró hasta el día prácticamente hasta los primeros días de agosto. Eso es un dato alarmante porque la tendencia seguía en crecimiento. Ahora, tenemos un periodo de aproximadamente 2 a 3 semanas en lo que estamos observando que ha habido una estabilidad y una tendencia a la disminución. Eso es un dato importante porque estadísticamente significa que probablemente estamos alcanzando un punto en el cual la transmisión o se ha estabilizado o va a tener una tendencia a la disminución en la cantidad de contagios. Quiero aprovechar teniendo esta imagen, por favor mantengamos la imagen para tener una mejor ilustración de mi pregunta. Estos picos son producto de los que podríamos creer que son eventos, coyunturas, periodos. Muy buena pregunta. No se trata tanto de eventos y hay que ser muy conscientes porque yo sé que hemos venido en El Salvador en un periodo vacacional. Exacto. ¿Verdad? Y esto es importante, pero quizás nos vamos a remitir un poquito a la gráfica.
y observemos la gráfica, en la zona de diciembre del año pasado, en esta misma gráfica, que es la elevación previa a este incremento. ¿Qué han observado en esa elevación previa a este incremento? Que la curva fue un poquito más vertical, subió y bajó en cuestión de segundos, bueno, pues en un periodo de tiempo más corto. Entonces, ahora, ¿qué es la siguiente? Esas son las de los brotes. No, la siguiente. La siguiente. Es la de diciembre. Esa es el incremento de diciembre, que correspondería al periodo vacacional, que correspondería a la parte final del año. Pero si ustedes se dan cuenta, sube y baja de manera rápida. En cambio, esta que está sucediendo hoy es un poco más aplanada, en crecimiento, pero aplanada. Entonces, esto nos quiere decir que esto lleva mayor cantidad de tiempo y esto no obedece a una situación de un periodo como tal vacacional. Esto obedece muy probablemente a una circulación de las variantes, a la circulación de la variante Delta, a la circulación de la variante Alfa, a la circulación de la variante Gamma. ¿Qué es esta variante? Estas variantes son las variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido por todo el panel de manejo del COVID, y en el cual hay variantes que pueden llegar a tener hasta 67% más de transmisión. Entonces, si vemos la curva epidemiológicamente y en los datos estadísticos, no se observan similares, no obedecen a causas, son totalmente diferentes. Esta es un crecimiento, pero con una tendencia más aplanada, lo cual, entre más aplanada sea, más complicada es la situación porque requiere mayor tiempo de exposición a este incremento de casos. Esta estabilidad que refleja estadísticamente la imagen, ¿podría considerarse también que es producto de la cobertura de vacunas que tiene la población? Es decir, a partir de medir el impacto que puede tener las mutaciones de que se conoció que ya teníamos varias de las cepas en el país. No, en este caso no es tanto eso por una razón, porque no observaríamos cambios estadísticos significativos en la curva de contagios por día con el tema de las vacunas, y le voy a explicar por qué. Porque la vacuna, la función principal es protegerlo a usted ante el COVID-19, ante el COVID y los efectos negativos, neumonía, ventilación mecánica. Esto no quiere decir que no le pueda dar COVID. Entonces, la única manera de que nosotros podamos observar un cambio sustancial, importante, en el contagio, en la transmisión de persona a persona ante el COVID-19 con la vacunación, es cuando hemos alcanzado niveles poblacionales de vacunación arriba del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que 9 de cada 10 salvadoreños ya tengan la inmunidad completa o ya tengan la vacunación completa. Entonces sí observaríamos una disminución importante en la transmisión de persona a persona, y es por eso que ante tal difícil reto que es a nivel mundial, muchos de los países hablan que es difícil el poder librarse del COVID-19 y pocos países lo han alcanzado. ¿Cuáles países lo han alcanzado? Aquellos que tienen densidades poblacionales pequeñas o aquellos que iniciaron la vacunación en un corto periodo de tiempo y que tuvieron a disposición esa facilidad, como es el caso de Israel. Ahora, siempre aún en los países que ya han completado la inmunidad, hay grupos poblacionales que van a tener complicaciones, y es por eso que ante el COVID-19 es muy importante seguirse cuidando y seguir cumpliendo todos los protocolos. Bueno, un poco y anecdóticamente voy a hacer un comentario con relación a todo lo escéptico que puede ser, es decir, no creer a veces en esto. Este servidor pasó por ello en su primera instancia y me llevó a primera línea a estar digamos, con el efecto casi de muerte. Hay alguien aquí a quien yo conozco y que pasa, y la pregunta no va por el ejemplo, sino más bien tema de generalidad, que hay muchas personas que no se han vacunado, a pesar de que ya tenían los tiempos para poderlo haber hecho, y por sus diferentes creencias no lo hicieron y tienen COVID. Conozco de alguien, me reservo el nombre, que tiene COVID, está en un estado, creo, y espero primero Dios que ya esté bien, y cuando le pregunté, porque me hizo algunas consultas, yo le dije, ¿y te vacunaste? Es que no me vacuné, me dijo. Sí, ¿por qué no lo hiciste? Le dije, yo perdón un poco el término coloquial, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hiciste? ¿Verdad? Y sucesivamente, ¿verdad? Pero el punto es que hay que vacunarse. Si no, ahí está, y yo creo que primero ella esté bien. Sí, totalmente, eso es una de las cuestiones que hemos observado, y es precisamente que la población
hay un grupo de población que decide vacunarse hasta que ve una experiencia negativa o que tiene una persona cercana que le ha tocado una complicación a causa de esta enfermedad. Con COVID no se puede vacunar. Con COVID hay que esperar cierto porcentaje del tiempo, aproximadamente 15 días. 15 días, y si a usted le aplicaron terapia con plasma convaleciente, sí tiene que dilatarlo un poco más, que puede llegar a ser 15 días. Esto obedece a que precisamente el cuerpo tiene que aprovechar la vacuna en el sentido de que exista la identificación de la ruta de creación de defensas. Si una persona le administra plasma convaleciente, que es el plasma que lleva las defensas, lo que sucede es que el cuerpo identifica que ya tiene defensas, y lo que sucede es que no crea las defensas. Entonces, él no guarda una memoria de cuál es la ruta para poder hacer defensas. Entonces, y ese es el objetivo de la vacuna, decirle al cuerpo, a través de la presentación de una forma atenuada o de una forma leve del virus, decirle al cuerpo, tenés que defenderte de este agresor, y entonces el cuerpo comienza a generar defensas. Ahora, no solo las genera, sino que guarda en su memoria la vía o la ruta para generar estas defensas. Pero si nosotros ponemos la vacuna en un momento en el cual las defensas andan circulando, lo que va a suceder es que el cuerpo no aprende a crear esas defensas. Es por eso que debe retrasarse un poco. Ahora, decirle a la población, la única manera de estar protegidos ante el COVID-19 es vacunarse. La única manera de poderle ganar la batalla a esta enfermedad que sigue generando estragos a nivel internacional, en todas las regiones, en este momento, con las variantes, están experimentando una situación bastante grave. Entonces, la única manera es estar vacunados. Y esto en El Salvador tiene una facilidad que probablemente no se dé en todos los países hermanos de la región centroamericana. Hay que aprovecharlo, hay que aplicarse la vacuna, y no esperemos hasta que tengamos a un conocido, a una persona cercana, a un familiar que está en el hospital de El Salvador para hacer uso de la vacuna. Y para cerrar el ciclo de mi comentario personal, que se traduzca en una experiencia para todos, es que hay que vacunarse y no esperar por los motivos que sea, por creencia, ya sea por una creencia dogmática, ¿verdad? Por cualquiera que sea, porque la vacuna tiene un chip o no tengo un chip, como en algún momento se dice, ¿verdad? Que hay que hacerlo, porque si no, ahí está el resultado de mi amigo, que es un ejemplo que lo pongo, ¿verdad? Para evitar tener ese impacto. A ver, ministro, ¿mito o realidad una persona vacunada puede de nuevo contraer entonces el virus? Realidad, totalmente. Es una realidad. Persona pero con el mismo impacto que a lo mejor pudo haber tenido desde un principio, ¿o es ya un mecanismo de defensa que tiene, que lo protege para no llegar a un estado crítico? Bien importante esa pregunta, y es clave, y voy a tratar de responderla de la manera más fácil de comprender, porque recordemos que el virus tiene una característica de generar en la mayoría de las ocasiones una enfermedad asintomática. En el 80% la enfermedad es asintomática, y en un 20% puede ser grave o puede llegar a incluso estar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, una persona que le ha dado COVID inicialmente pudo haberle dado COVID de manera asintomática o con síntomas bien leves, y estar vacunado, y en esta posición de estar vacunado puede experimentar otro evento relacionado con una nueva variante, y que esta nueva variante tenga características de mayor facilidad de síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la segunda ocasión que le dio COVID, el COVID pudo haber experimentado síntomas mucho más duros, o usted se hubiera podido sentir en una condición de salud mucho más delicada que la primera ocasión que le dio COVID. Ahora, dirán, bueno, pero si ya me dio COVID y la primera vez me dio asintomático, me dio leve, me vacuno, y la segunda vez me da un poquito más fuerte, ¿por qué debo estar vacunado? Y es precisamente por lo mismo, porque la vacuna sí le previene que en esa segunda ocasión, aunque le dio mayor sintomatología, no lo va a llevar a una unidad de cuidados intensivos, o no lo va a llevar a una situación de ventilación mecánica invasiva, a pesar de que la sintomatología o el cuadro clínico es un poquito más severo que la primera ocasión que le dio y que prácticamente estuvo asintomática. ¿Qué debemos analizar? Estamos ante la presencia de cambios estructurales en el genoma del RNA viral, que esto se llama variantes de preocupación, y estos precisamente son la variante Delta, la variante Alfa, la variante Gamma, que hemos explicado a la población en reiteradas ocasiones
del por qué la importancia de estar vacunado, del por qué la importancia de seguir cumpliendo protocolos de bioseguridad y del por qué debemos tener presente que el COVID-19 a nivel mundial sigue generando estragos y sigue cobrando vidas de la población ante sus efectos adversos. Haré una pausa comercial. Cuando regresemos dejo una pregunta muy importante que la conversemos. ¿Por qué en otros países se está hablando de una tercera vacuna? ¿En el país estaríamos hablando de eso? Vamos a verlo cuando regresemos. Pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:46. Gracias por estar con la sintonía nuestra. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, decía de que en otros países se está contemplando la posibilidad de aplicar una tercera vacuna. Tenemos la capacidad en el país como parte de una, así como también bajo qué, digamos, condiciones esto se podría dar, si es que se va a hacer en el país. Excelente pregunta. Yo creo que una de las características que la población ha podido observar es que se ha estado planeando, que se ha estado ejecutando toda un trabajo articulado interinstitucional en el marco de la pandemia. Y perfectamente en ese sentido decirle El Salvador ya está preparado para poder entrar ante una situación de una aplicación de una tercera dosis. Interesante ver estos comentarios en los cuales dice El Salvador está lejos de colocar una tercera dosis. Yo creo que quien comprende de cómo se maneja una pandemia sabe que no simplemente las decisiones son las de aplicar una vacuna o tomar una acción. Siempre debe haber un trabajo previo para poder llegar a ese destino final o a ese objetivo final del colocar una vacuna en el brazo de una persona. Y precisamente ese trabajo previo es la planeación, es la antelación, es la anticipación, la visión y esta visión que se ha tenido desde parte del presidente Bukele, en el cual la salud ha sido fundamental. ¿Y por qué lo voy a decir de esta manera? Bueno, ¿cuál es la principal complicación que tienen los países hermanos centroamericanos? No nos vayamos tan lejos, Guatemala. La principal complicación que tienen estos países en los cuales en este momento incluso se está hablando de duplicar la cantidad de contagios por día, de que no hay camas hospitalarias, de que no hay acceso, la principal complicación es que no han tenido acceso a la vacuna. La principal complicación es que no cuentan con las herramientas necesarias para poder ganarle la batalla del COVID-19. Entonces, trayendo esto en el ejemplo que estamos o en lo que estamos platicando, el que El Salvador tenga cerca de 10.5 millones de dosis en el territorio es muestra de que el país está preparándose. Y yo quiero preguntarle a la población salvadoreña, desde el 17 de febrero, que empezó a llegar los lotes de vacunas, no hemos parado. Y ya tenemos 6 meses, pero 6 meses que han estado viniendo continuamente. Y van a seguir viniendo, porque el país tiene adquisiciones por más de 11 millones de dosis en el territorio. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y el resto que no tiene esa posibilidad de acceso? Que se tuvo una planeación desde un momento anticipado o que se hicieron las gestiones correspondientes con las farmacéuticas, a tal punto de que las reuniones con las diferentes farmacéuticas llegaban a ser unas reuniones bastante intensas, en el sentido de que El Salvador buscaba la mayor alcance de beneficios en los tratos que se acordaban. Es muy importante recalcar, todos estos tratos tienen cláusulas o convenios de confidencialidad que por obvias razones no hemos podido mencionar, pero creo que a la población le ha quedado bastante claro el hecho de que El Salvador ha tenido vacunas. Toda esta parte exitosa concurre precisamente con lo que usted dice, ¿verdad? Con aquellos aspectos que tienen que ver con la confidencialidad, pero que traducido al lenguaje de la oposición o de los grupos críticos al gobierno, se traduce como una poca transparencia en el manejo de esos fondos. Sí, cuénteme un poquito sobre eso. Es poco, yo creo que es la rutina que tienen estos sectores, pero evidentemente nosotros con el trabajo, con el esfuerzo, hemos sido reconocidos, y esto gracias también a la participación de la población a nivel mundial, como uno de los países que mejor manejo le ha dado en la pandemia. Y este mejor manejo de la pandemia ha sido gracias a la coordinación, a la antelación, a la visión, al tener las herramientas. ¿Y a qué quiero llegar? ¿Está lejos El Salvador de tener una dosis? Pues El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica internacional menciona. En el momento en que la evidencia científica internacional
tenga el peso necesario para poder hablar de una tercera dosis y en paralelo al esquema de vacunación de las personas que están recibiendo esa protección en el país siga avanzando, se puede hablar de una tercera dosis. No podemos hablar de tomar una decisión si no tiene un respaldo, un nivel de evidencia, un grado de recomendación. Entonces, en el país, El Salvador está a la distancia de lo que la evidencia científica recomienda. Ok, me queda claro entonces el tema de la tercera dosis. Buenos días, Ernesto. Pregunta a un televidente. ¿Puede comentar efectos secundarios? ¿Puede comentarnos, ministro, dice, ¿puede comentar efectos secundarios de la vacuna Moderna? Están siendo más generalizados y con molestias muy fuertes que incluyen desmayos y tembladera de cuerpo, fuertes alergias en la piel. ¿Hay algo nuevo en la formulación? Buena atención en el hospital en esos casos, por cierto, reconoce que hay buena atención en el hospital. Sí, existen tolerancias en las vacunas y las tolerancias van desde las vacunas mejor toleradas hasta las vacunas que tienen mayor molestia o incomodidades que podrían considerarse efectos secundarios. Ahora, dentro de las vacunas que tienen mejor tolerancia, hemos hablado en múltiples ocasiones como la vacuna pues de Sinovac, que la vacuna china es una de las mejores tolerancias que está descrito a nivel internacional, y hay otras vacunas pues que tienen mayor presencia de sintomatología. Ahora, desgraciadamente esta sintomatología es incómoda, esta sintomatología posterior a la aplicación pues genera un poquito de molestia, como lo suele ser el aplicar una vacuna en cualquier rango etario, que genera fiebre, que genera molestias. Por eso existe todo un proceso en el cual el paciente está esperando 30 minutos para que nosotros podamos tener ese control, y es precisamente lo que el televidente menciona, y es que existe todo un equipo que ante una sintomatología y eso lo trasladan a usted hacia un área de observación, le aplican las medidas y de esta manera usted puede tener tranquilidad que estos efectos van a pasar. Son pasajeros, no son graves, debe tener la tranquilidad la población que la protección que le va a dar la vacuna es por mucho superior a la incomodidad que la aplicación de esta pueda tener. Ok, ministro, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cuáles son los alcances que tiene el haber llevado a cabo con una nueva modalidad, con nuevos objetivos, el examen nacional de aspirantes a las residencias? Muy importante, es un alcance en calidad bastante importante y sobre todo grande, en el sentido de que de esta manera nosotros seguimos formando médicos y especialistas. La mayoría de las ocasiones la población dice, es que me han tenido que referir desde un hospital periférico, desde un hospital de las zonas más lejanas del territorio, a un hospital que tiene mayor capacidad, un hospital de las zonas urbanas, San Salvador, San Miguel, Santa Ana. ¿Por qué? Porque la capacidad del contar con especialistas en las áreas es un poco más difícil. Ahora, ¿qué es lo que tiene el objetivo final de este examen nacional para aspirantes a residentes? A la residencia es tener esa ampliación del acceso a la formación en nuestros hospitales, escuelas. Y es por eso que pasamos de tener una inversión de 11 millones a tener una inversión de 27 millones, que hemos pasado de 27 especialidades a tener 44 especialidades. Pero el realizar este examen de esta manera con tecnología, todos los médicos, estos 1.600 médicos que se sometieron utilizando dispositivos electrónicos que son tablets, que por cierto estas tablets son las tablets que se van a utilizar en la modernización o transformación digital del Ministerio de Salud, le ha permitido tener un salto de calidad impresionante, de manera ordenada, de manera rápida, de manera eficiente, transparente, con lo cual los médicos recién graduados o aquellos que están optando por una especialidad ahora pueden tener esa felicidad de poder realizar como en cualquier otro país de primer mundo, de México, Estados Unidos. Realmente ha sido un salto de calidad, y un salto de calidad que se traduce para la población salvadoreña en la ampliación de los especialistas médicos que van a poder salvaguardar la vida de la población. Bueno, interesante, la verdad que al final lo que el país necesita para futuro son nuevos y mejores médicos, ¿verdad? Necesitamos en las especialidades. Más médicos, más especialistas y sobre todo médicos y especialistas con un don, una pasión y un apego por el salvaguardar la vida de la población. Ministro, siempre es gratificante conversar con usted, sobre todo para conocer
cómo se está tratando y cuál es el, digamos, el curso que lleva el tema de la pandemia, que nos ha dado mucha información esta mañana para tener claro en qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos ir precisamente con todo eso. Gracias por habernos acompañado. Un placer poder estar acá y siempre repetir a la población, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evite exponerse si no es necesario y sobre todo aplíquese la vacuna. Hay tanta facilidad, menos de 72 horas para agendar y el resto de la vida para poder seguir disfrutando en familia ante estos efectos negativos de la pandemia si usted recibe su protección a tiempo. Vamos a seguir haciendo todo lo necesario por robustecer el sistema de salud. Ese es el compromiso que tenemos como Ministerio de Salud, salvaguardar la vida, y las herramientas necesarias nos las viene brindando el presidente de la República, Nayib Bukele. Muy lejos de un tercer cierre, ¿no? O de un cierre. Estamos lejos, no podría yo aseverar lo que va a suceder porque todos sabemos que depende de... Pero ahorita en el horizonte no lo vemos. Pero en el horizonte no lo vemos. Está cercano. Gracias, ministro, como siempre. Por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su beneplácito y sobre todo ese voto de preferencia que nos dan como medio de comunicación, en la cual nos convertimos en una vitrina de exposición para darles a conocer a ustedes los diferentes puntos de vista que están gravitando en el país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.